seguro que todos tenemos en la cabeza esas imágenes, ¿verdad? Esa huella perfecta en el polvo lunar, la bandera que parece que ondea donde no hay viento, en fin, ese pequeño paso que fue un salto gigante para la humanidad. Son, sin duda, imágenes que están grabadas a fuego en nuestra memoria. La historia oficial, la que nos han contado siempre, es que entre 1969 y 1972 la NASA consiguió lo imposible. Pero, ¿y si esa historia, la que conocemos todos, escondiera algo más? Y esta frase que se le atribuye a Mark Twain es un punto de partida, perfecto. Nos invita a pararnos un momento y hacernos una pregunta que la verdad es bastante incómoda. ¿Es posible que creamos la historia del viaje a la Luna no porque sea, digamos, irrefutable, sino porque la idea de que nos hayan podido engañar a esa escala es simplemente demasiado bestia como para aceptarla? Así que esa es la gran pregunta, ¿el mayor logro del siglo XX o su mayor engaño? Para entender por qué esta duda siga tan viva, vamos a meternos de lleno en las tres piezas clave que, según esta teoría, sostienen el fraude: las imágenes, la tecnología y, por supuesto, el motivo político. Ojo, el objetivo aquí no es convencer a nadie de nada, sino explorar la lógica que hay detrás de una de las teorías de la conspiración más famosas de la historia. Bueno, pues vamos con el primer pilar de la teoría. Y es una idea bastante curiosa, porque sostiene que la prueba del fraude no está escondida en ningún archivo secreto. No. Está a la vista de todos, en las propias fotos y vídeos oficiales de la NASA. La tesis es sencilla. Si te fijas bien, con lupa, esas imágenes no confirman la hazaña, sino que la delatan. Y aquí tenemos un primer ejemplo que la verdad es muy llamativo. Fijaos, a la izquierda un fotograma del vídeo de John Young, el astronauta, dando un salto. Se ve perfectamente cómo se levanta una nubecilla de polvo a sus pies, ¿no? Vale, pues a la derecha tenemos la foto oficial que en teoría se hizo justo en ese mismo instante. Y el polvo no está, ha desaparecido. La pregunta que lanzan los escépticos es muy directa. Si las dos imágenes son del mismo momento, ¿dónde se ha metido el polvo? Pero claro, lo del polvo que desaparece es solo el principio, es la punta del iceberg de una lista enorme de supuestas anomalías visuales. Por ejemplo, se habla mucho de las sombras, que a veces apuntan en direcciones distintas, algo que con una sola fuente de luz, el sol, pues parece imposible. También se mencionan unos puntos calientes en el suelo que recuerdan mucho a los reflejos de los focos de un estudio de cine. Y luego está la logística, ¿no? ¿Cómo es posible que los astronautas, con esos trajes tan aparatosos y esos guantes enormes, sacaran una foto de calidad profesional cada 50 segundos? Suena complicado, como poco. Vale, dejamos las imágenes a un lado por un momento porque las dudas no se quedan ahí. El siguiente gran bloque de esta teoría se mete de cabeza en la tecnología de la época. Y aquí la pregunta es fundamental. Vamos a ver, ¿era de verdad técnicamente posible en los años 60 mandar a alguien a la Luna y, lo que es más importante, traerlo de vuelta de una pieza? A ver, el esfuerzo fue una auténtica barbaridad, con miles y miles de personas trabajando. Pero los que dudan argumentan que sencillamente la tecnología de la que disponían no daba la talla para un reto tan gigantesco. Y aquí llegamos a una de las afirmaciones que más impactan, la verdad. Se centra en el famoso ordenador de guía Apolo, o sea, el cerebro de la misión. El argumento, para que nos hagamos una idea, es que este cacharro tenía menos potencia de cálculo que una calculadora gráfica de los años 90, una de esas que usábamos en el instituto. Para los escépticos, la conclusión es demoledora. Esa máquina era, simple y llanamente, incapaz de gestionar las maniobras tan precisas que hacen falta para aterrizar en la Luna. Pero la cosa no se queda solo en el ordenador, ¿eh? Las críticas se extienden a prácticamente todo el hardware. Se habla, por ejemplo, de los motores del cohete Saturno V, que dicen que usaban una aleación que se agrietaba con facilidad. O incluso se mencionan dudas que supuestamente tenía el propio personal de la NASA sobre si las cremalleras de goma de los trajes iban a aguantar el vacío del espacio. O sea que cada pieza, desde el cohete hasta el módulo lunar, está bajo sospecha. A ver, para entender lo que viene ahora necesitamos explicar un concepto de física muy rápido: la monoestabilidad. Suena complicado, pero es súper fácil. Pensemos en un volante de bádminton. Da igual cómo lo tires, ¿verdad que siempre acaba cayendo con el corcho por delante? Pues eso, justo eso es la monoestabilidad. Y para una cápsula espacial que vuelve a la Tierra, que se oriente sola con el escudo térmico por delante, no es que sea importante, es que es una cuestión de vida o muerte, literalmente. Y esto nos lleva a lo que para muchos es la prueba definitiva del fraude. Y ojo, porque no lo dice un bloguero cualquiera. Viene de un informe técnico de la propia NASA, del año 2005. La frase es corta, pero es brutal. La cápsula Apolo no era capaz de lograr la monoestabilidad. Para los que defienden la teoría del engaño, la interpretación es directa y no tiene vuelta de hoja. La NASA reconoció décadas más tarde que la nave en la que supuestamente volvieron los astronautas era incapaz de reentrar de forma segura en la atmósfera. Vale,
Y si todo lo que hemos visto hasta ahora no fuera suficiente, la teoría abre un capítulo bastante más oscuro. Aquí ya no estamos hablando de fallos técnicos o de fotos raras, no. Aquí se habla de factores humanos y de una acusación gravísima, que para poder mantener el secreto, las voces críticas fueron silenciadas. Para siempre. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se arriesgaría a montar un engaño de este calibre tan enorme y tan complicado? Bueno, pues la respuesta, según esta teoría, no hay que buscarla en los planos de un cohete, sino en el tremendo caos social y político que se vivía en Estados Unidos en los años 60. Lo que plantea la teoría es que se juntó todo, una especie de tormenta perfecta. Todo arranca en el 61, con Kennedy prometiendo llegar a la Luna. Era un desafío directo a la Unión Soviética en plena Guerra Fría, así que fracasar simplemente no era una opción. Y si a eso le sumas la que tenían liada en casa, la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, los asesinatos de líderes políticos, tenías un país completamente fracturado. En este ambiente tan tenso, la tesis es que el alunizaje fue la cortina de humo perfecta. Un espectáculo brutal de unidad y de poder. Un acto de heroísmo nacional para que la gente, por un momento, se olvidara de las heridas que estaban destrozando el país. Y de paso, claro, para darle en las narices al resto del mundo con su superioridad tecnológica. Y para mantener un secreto así, la teoría apunta a un patrón de muertes que califica como mínimo de sospechosas. Se habla de Gus Grissom, un astronauta que era muy crítico con la seguridad y que murió en el incendio del Apolo 1, o el caso de Thomas Barron, un inspector de calidad que documentó cientos de fallos y murió en un accidente rarísimo una semana después de testificar. Por cierto, su informe de 500 páginas desapareció. Para los que defienden esta teoría, esto no son casualidades, es el patrón de un secreto que se está protegiendo, cueste lo que cueste. Así que, resumiendo un poco, hemos visto las imágenes, hemos visto las dudas sobre la tecnología y el posible motivo. Estas son, digamos, las piezas que forman el complejo puzzle de la teoría del fraude lunar. Y aunque obviamente no tengamos una respuesta definitiva, cuando las pones todas juntas, lo que aparece es un retrato de profunda desconfianza. Al final, lo que nos queda es este mosaico. Por un lado, tenemos unas supuestas anomalías en las fotos que parecen desafiar la lógica. Por otro, unas dudas más que razonables sobre si la tecnología de la época estaba de verdad a la altura. Y para rematar, un motivo político potentísimo, la necesidad urgente de ganar la Guerra Fría y de unir a un país que se caía a pedazos. Al final, esta duda sobre el viaje a la Luna quizá nos dice menos sobre el espacio y mucho más sobre nosotros mismos. Nos obliga a plantearnos qué necesitamos para creer en algo. ¿Nos valen las pruebas científicas, los datos, o necesitamos que no haya ni la más mínima sombra de duda? La línea que separa el escepticismo sano de una teoría de la conspiración es increíblemente fina, y más de medio siglo después, este tema sigue siendo uno de los debates más fascinantes y polémicos de nuestra historia reciente.